Buenos días. Hoy vamos a hablar de los milagros. ¿Para qué sirven los milagros? Si hay que haber milagros. Y si es bueno que haya milagros. ¿Cuál es la posición del judaísmo sobre la intervención divina en la vida natural de la persona? Aparte de los milagros escritos en la Biblia, que las plagas en Egipto y se partió el mar cuando salieron de Egipto y se partió el río de Jordán cuando llegó Yoshua a conquistar la tierra y el maná y demás milagros. Vamos a hablar especialmente de los milagros particulares, los milagros que pueden pasar a una persona en particular, a cualquiera de nosotros, a mí, a ustedes. ¿Cuál es la posición del judaísmo sobre la necesidad del milagro? El milagro, muchas cosas que nos pasan nosotros decimos es un milagro, y la verdad no es un milagro, es una especie de intervención divina pero factible. Por ejemplo, invertí mi dinero en una operación, todo mi dinero, todo lo que tuve lo invertí en una operación, y Dios libre y guarde, perdí todo mi dinero, me quedé sin un centavo. Y cuando estaba sin un centavo, me llaman por teléfono, porque tengo un número en la lotería, estoy anotado en la lotería, pago unas monedas mensuales, me llaman y me dicen: señor, ganó la lotería, tiene millones de dólares. ¿Es un milagro o no es un milagro? No, no es un milagro. Es una intervención divina. Es decir, cada día gana uno en el correo, en la lotería. Cada uno, cada día. Que justo Dios intervenió para que en el mismo día en el cual yo perdí todo mi dinero, Dios me devolvió todo lo que perdí. Nosotros lo consideramos milagro, pero no es milagro. Es una especie de intervención divina que justo vino en el momento más necesitado por mí. En el momento en el cual estaba pensando: ¿qué hago? ¿De qué voy a vivir ahora? Dios tuvo piedad de mi alma y tuvo piedad de mi familia y me dio esa posibilidad de ese dinero que me salvó. Ahora, volvemos a decir, eso no es un milagro, sino es una intervención divina que Dios la planificó y la dio en el momento en el cual yo la necesitaba. En el Talmud nos cuentan nuestros sabios un cuento muy interesante. Dice ahí que una persona vivía solo con su esposa en algún lugar muy lejos. Su esposa estaba parturienta, tenía que tener familia y tuvo familia, pero murió en el parto. Murió en el parto. Son cosas que hasta el día de hoy pasan muy pocas veces. En su tiempo pasaban bastantes veces. Con todo eso también no era tan factible todos los días pasar, pero pasaba. Ahora, ¿qué pasa? La diferencia entre la época moderna y la época anterior, de que en la época moderna, si una mujer se muere en el parto, se puede conseguir leche materna de alguien, de alguna, o en polvo. Hay alimentos especiales para niños recién nacidos que son muy parecidos a la leche materna y ese niño no va a sufrir hambre. Va a sufrir por hambre emocional, no va a tener madre, pero no. Va a recibir todo lo que tiene que recibir para su nutrición física. En ese tiempo no había. Entonces, si no tenía madre materna, no se podía dar leche natural. Porque en leche natural, todo el mecanismo digestivo del bebé, de ese recién nacido, no puede elaborarlo y a consecuencia de eso, puede morir. Entonces, el esposo lloraba y decía: ¿cómo hago ahora para alimentar a mi bebé? No tengo con qué. Entonces Dios hizo un milagro, no una intervención, un milagro. ¿Qué milagro? Que Dios le hizo crecer del pecho de ese hombre 2 mamas y con esas mamas amamantó a su hijo. Una de las ideas, cuando contaron ese cuento, ese milagro que pasó, hay una discusión entre 2 rabinos. Un rabino dijo: wow, qué alto nivel tiene esta persona, que Dios
cambió las reglas de la creación del mundo, se dice en hebreo Maaseh Bereshit, la creación del mundo. Dios cambió todas las reglas de la naturaleza para que ese hombre tenga mamas para amamantar a su hijo. Quiere decir, Dios hizo una especie de cambio rotundo de todas las leyes naturales para salvar, para ayudar a esa persona. Sin embargo, otra idea de otro de los sabios, que es la decisión del Talmud, que dice de que no. ¿Qué tan bajo nivel tiene esa persona? Que Dios para él tuvo que cambiar todas las reglas de la naturaleza. Es decir, el cambio de las reglas de la naturaleza, en el cual el hombre no tiene mamas, ese milagro que pasó, no significa que la persona tenga un alto nivel y por eso recibió un milagro. No, tiene un muy bajo nivel, por eso tuvo que necesitar el milagro. Es decir, la necesidad del hombre de milagros no se considera algo para ponerse orgulloso. No, es algo degradante. Una persona no tiene que necesitar milagros, tiene que vivir de manera normal en las reglas naturales que Dios fijó en este mundo. Y uno tiene que saber de que esas reglas naturales están condicionadas por la voluntad divina. Es decir, Dios puede cambiar las reglas cuando le dé la gana. Y para quien le dé la gana. Y no nos pregunta a nosotros. Pero uno no puede programar su vida de manera en la cual está constante de que en cualquier momento Dios tiene que hacer algún milagro, porque si no, no puede sobrevivir. Es decir, uno no puede decir, bueno, yo no sé nadar, me tiro al mar en la mitad de la tormenta y Dios va a hacer un milagro y me va a salvar. Dicen nuestros sabios de que cuando Dios hace un milagro y lo salva, por lo general Dios no lo salva. Pero cuando Dios hace un milagro y mandó una ola y esa ola lo tiró de vuelta a la costa y pudo llegar a salvarse, todo ese milagro que Dios hizo, dice Dios que le descuenta de lo que tenía que haber ganado en el mundo venidero. Es decir, está este mundo y el mundo venidero. El mundo venidero no recibe la recompensa por sus buenas acciones. Y tiene una cuenta abierta ahí, con muchas buenas acciones que hizo en su vida. Al hacer algo no natural, y Dios tuvo que hacer un milagro para él, ese milagro alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo paga? Él mismo paga de su cuenta en el mundo venidero. Él está perdiendo de su cuenta esa cuesta de él. Quiere decir que el milagro es algo factible. Seguro, Dios puede hacer milagros cuando quiera. Pero primero, uno no tiene que contar con el milagro como parte del plan operativo. Segundo, uno tiene que hacer todo lo posible para que no usar el milagro, es decir, no buscar el milagro. Programar todo de manera en la cual no necesito ningún milagro. Programo mi vida para, con mucho esfuerzo y mucha valentía y mucho ahínco y demás, puedo llegar a mi misión, cumplir con mi misión, materialmente, espiritualmente, emotivamente y demás. Entonces, ese proceso de que una persona, es decir, el milagro, como dijimos, no es una intervención natural, es decir, no es como la llamada como dijimos, de la lotería que llamó y dijo, bueno, tiene un premio que ganó. No, porque eso es algo natural, pasa todos los días, alguien tiene que ganar, sino algo totalmente fuera de las reglas naturales. Ahora, cuando Dios hace algo afuera de las reglas naturales, lo hace por lo general hasta cierto límite, hasta el límite que el hombre puede esforzarse. Vamos a ver un ejemplo. El pueblo de Israel cruzó el Jordán para conquistar la tierra de Israel, así está escrito en el libro de Yehoshua. La primera ciudad que tenían que conquistar era la ciudad de Jericó. Jericó, hasta el día de hoy existe. Esa ciudad era inconquistable en esos tiempos. ¿Por qué? Porque la muralla era muy alta y muy gruesa. Es decir, no había ninguna posibilidad técnica, no había antes, estamos hablando de la época, lo que se llama la época de la bronza anterior. No había ahí con qué tirar una muralla. No tenían nada como tirar una muralla. Había que entrar o por la puerta
o treparse. Treparse, lo matan por arriba. Romper la puerta era casi irrompible. Es decir, casi no había un programa factible de tirar la muralla abajo. Dios le dijo a Yoshua, mira, todos los días te levantas en la mañana y pones todos tus soldados y hacen una especie de vuelta alrededor de la ciudad y tocan con los shofarot. Shofar viene a ser el cuerno del cabrito y se toca una especie de tocada muy larga, como se toca el primer día del primer año, que es Rosh Hashanah. Bueno, entonces Yoshua todos los días tenían que dar una vuelta. El séptimo día le dijo, ahora hace 7 vueltas, sobre todo la ciudad, y si tienen a toda la ciudad, es decir, pongan soldados alrededor de la muralla, y toquen todos juntos con ese cuerno. Y cuando termine de tocar, la muralla se va a caer, y ustedes adelanten y conquisten la ciudad. Es decir, voy a hacer un milagro en el cual la muralla va a caer. ¿La muralla cayó? No. ¿Qué es lo que pasó? Dicen en la Gemara, en el Talmud, en el tomo de Shabbat, creo que en la página 62, de que la muralla no se cayó, sino se hundió. Es decir, no se cayó porque al caerse las piedras caen para adelante, sino la muralla fue hundida dentro de la tierra. Ahora dicen nuestros sabios de que la muralla no bajó hasta el final, es decir, quedó algo de la muralla. ¿A qué altura quedó? Que dicen en el Talmud, quedó a la altura de un hombre. Es decir, la muralla bajó, fue bajando hasta que llegó a la altura de un hombre. Cuando llegó a la altura de un hombre, ahí paró de bajar. Dicen nuestros sabios, los comentaristas, pero ¿por qué? Si ya hace un milagro, ¿para qué hace falta dejarlo, por ejemplo, a 2 metros de altura? Que la baje del todo. ¿Le cuesta a Dios? No le cuesta nada. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Dios dejó una muralla a 2 metros de altura, 2 metros y medio de altura? Dice uno de los comentaristas del Midrash, el Rav Abraham Yitzhak Cohen Cook, el Rav Cook, se dice de que Dios dejó la muralla a cierta altura, que es una altura factible para un soldado de traspasarla solo. Es decir, ustedes no pueden pasar la muralla. No tienen métodos, no tienen con qué pasar, nadie podía pasar esa muralla. ¿Qué hago? ¿Bajo la muralla? Sí, pero ustedes, si la muralla tiene 2 metros y medio de altura, ¿pueden treparse y pasar la muralla? Sí. Entonces, eso lo hacen ustedes. Es decir, el milagro no saca al hombre de la participación activa en la acción. Es decir, el milagro de Dios viene a completar la acción del hombre. ¿Ustedes no pueden pasar? Sí. ¿Pero a 2 metros y medio pueden treparse y pasar? Sí. Entonces le dejo 2 metros y medio. ¿Para qué? Para que usted se esfuerce y lo haga usted. Es decir, no esté pendiente del milagro. El milagro no va a suplantar al soldado. No. Es decir, el milagro, como dijimos, es una especie de acción divina, intervención divina, cuando no hay otra opción según las reglas naturales. Si según las reglas naturales no hay ninguna opción que la muralla ni se caiga, ni se ¿cómo se dice? Se entra dentro de la tierra. No existe. Pero no hay otra opción. Entonces Dios lo va a hacer. Sí, lo voy a hacer, pero hace falta que una persona haga algo también. Es decir, usted tiene que hacer algo. Yo le dejo a usted algo para que usted lo haga porque sé que usted va a poder hacerlo. 2 metros y medio, usted esfuércese. ¿Cuánto va a llegar? No sé, pero usted quiere que ustedes conquisten la ciudad de Jericó, no que yo lo ayudo, yo lo puedo ayudar, es una orden divina de conquistar la ciudad de Jericó, toda la tierra de Israel, pero usted tiene que esforzarse, usted no puede contar en mí para todo, no porque el Dios le molesta trabajar para otro, ¿no? Si Dios nos mandó a conquistar, pero Dios quiere de que uno haga el esfuerzo de hacer algo, de hacer lo posible según las reglas humanas y el esfuerzo humano factible. Lo mismo acá. Uno de los más grandes comentaristas de la época medieval se llama Rabbi Gershon Ben Levi. En un libro que se llama Milhamot Hashem, las guerras de Dios, dice de que el milagro, ¿para qué Dios hace milagro? Por los estúpidos. Es decir, no se ofendan.
no ofenden a nadie tampoco. Es decir, Dios hace milagros porque hay gente que si no ven un milagro no creen en Dios. Es decir, uno tiene que creer en Dios porque Dios está presente, porque Dios maneja la historia, porque Dios se reveló a los profetas y demás y demás y demás. Y uno siente a Dios cerca de él. Hay gente que es muy insensata, muy poco desarrollada, muy infantil, y esos van a tener que ver alguna columna de fuego, algo milagroso, porque sin ese algo milagroso, no, como que no ven la presencia divina. Son pobre gente, son muy infantiles, pero Dios, por piedad a ellos, le hace algún milagro. Es decir, cuando Dios hace milagros, una de las dos, o cuando el hombre no puede materialmente llegar a algo, o el pueblo de Israel o demás no pueden llegar, entonces Dios puede hacer un milagro para que lleguen, porque no pueden físicamente llegar, prácticamente no hay ninguna posibilidad en reglas naturales de hacerlo, o cuando Dios tiene piedad de cada estúpido que no puede usar la cabeza para ver a Dios presente en esta computadora y en esta mesa y en mi camisa, y cuando ver a Dios en mi vida cotidiana, ver a Dios cuando uso la lavadora eléctrica automática o semiautomática, o cuando cocino, o cuando estudio, cuando voy caminando y veo los paisajes de Dios, o cuando arreglo algo que no funciona, o cuando amo a mis hijos, cuando amo a mi esposa, o cuando amo a un prójimo, cuando estoy sembrando. Entonces, al no tener una es decir, al no estar desarrollado para ver a Dios en la vida cotidiana, Dios necesita hacer algún milagro porque hay gente muy no desarrollada y bueno, pobre gente. Y Dios nos quiere y quiere que nosotros lo veamos. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño milagro porque esta persona no me alcanza a ver, pobre tipo. Es una piedad de Dios, una misericordia divina que Dios nos da para que podamos verlo a Él. Como dijimos, uno no tiene que pensar en el milagro, no tiene que programar el milagro. El primer ministro de Israel, David Ben Gurión, dijo que él no creía en Dios. Muy creyente no era, creo que no creía del todo en Dios. Él dice así, de que en la tierra de Israel, el que no cree en milagros no es realista. Es decir, el milagro es parte de la realidad. Vamos, no hay como, es un poco difícil de pensarlo, pero es así. El milagro es parte de la realidad. Vemos milagros cotidianamente, es decir, en nuestra tercera vuelta a la tierra de Israel, hubo guerras y hubo cosas que son milagrosas y cosas con milagros, ¿no? Que es inconcebible. Pero son milagros, es decir, ocultados, es decir, no es que Dios se reveló y una espada divina mató a nuestros enemigos, no. Pero sí, vi cosas milagrosas, yo mismo vi cosas milagrosas. Es decir, si en la primera guerra de la independencia de Israel había 3 aviones, es decir, la Fuerza Aérea de Israel, que hoy día es una de las fuerzas aéreas más grandes, más fuertes del mundo, había 3 aviones, Piper, de un avión con una sola, ¿cómo se dice? Hélice. Y no conviene mucho viajar con un Piper hasta el día de hoy. Y ni armas tenían. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban sifones de soda, le ponían un pito arriba. Entonces, cuando lo tiraban, el gas salía y hacía... Y cuando tocaba la tierra, explotaba. ¿Qué significa explotaba? Se rompía porque era de vidrio. Entonces los árabes pensaban de que era una bomba atómica, más o menos. ¿Es un milagro? No es un milagro. Es una idea de judíos para hacer como que tienen una bomba. Pero hay que ver, esa es la mano de Dios, es decir, que les hizo entrar a nuestros enemigos el miedo de la gran bomba y demás, también es la mano de Dios. Entonces el que ve la mano de Dios en la historia, el que ve la mano de Dios en la política, el que ve la mano de Dios en su vida cotidiana, no necesita milagros, lo palpa Dios en cada sonrisa de su hijo, lo palpa Dios en cada vez que puede llegar a aprender algo, puede llegar a superar algo que no pensaba superarlo, se esfuerza,
tiene ahínco y lo supera. Y eso lo lleva a ver la presencia de Dios en cada uno. Que sea la voluntad divina de que, es decir, nosotros pensamos de que algún milagro no vendría nada mal. Pero estamos en una situación, como se dice, vamos a hablar de eso en otra clase, post-profética. Entonces, en esta situación post-profética es preferible tratar de ver a Dios en la vida cotidiana y no estar pendiente de algún milagro. Seguro que si Dios manda algún milagro, no vendría nada mal y podría convencer a alguno que otro. Pero nosotros estamos convencidos de que Dios existe en el mundo y maneja el mundo porque vemos la acción de Dios cómo funciona, sin pensar y sin estar pendiente de los milagros que, si Dios quiere, van a ser cuando Él sea. No hay que pedir milagros, hay que pedir que Dios haga algo que pueda llegar a una posibilidad. Voy a contar un cuento personal. Bueno, no sé si conviene. Lo cuento. Uno de mis hijos, mi esposa me fue a hacer una revisación en la mitad del embarazo y nos dijeron, cuando estaba en el 6º mes, algo así, de que tiene una especie de problema mental, problema no sé cómo se dice, problema cerebral, y él va a salir totalmente atrasado y con enfermedades acá, y si va a sobrevivir de manera una vida que no va a poder hablar, no va a poder escuchar, cosas dramáticas. Entonces, bueno, según el judaísmo hay una posibilidad de hacer abortos, pero no en el 6º mes de todas maneras. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace? Uno trata de de rezar a Dios con toda su alma y pedir a Dios de que Dios haga lo mejor para nosotros, lo mejor, y que tenga piedad de mi hijo. Entonces fui a un gran rabino, el Rav Mordechai Eliyahu, y me mandó a un especialista de ginecólogo que ve las revisaciones. Me mandó. Y el ginecólogo dijo, sí, la verdad no hay sí, parece que sí. Tiene varias indicaciones que puede ser por el ultrasound, de que, tomografía computada, de que es así. Entonces volví al rabino y le dije, bueno, parece que el niño está afectado. Entonces me dice, bueno, te quiero mandar ahora otro, un especialista, el más grande especialista de Israel de, ¿cómo se dice? Magnetificación, es como una especie de máquina que ponen adentro con magnificación, algo así. Vio las revisaciones, dijo, quiero revisar a tu esposa, la puso en la máquina, sacó y le dijo, mira, la verdad, hay un 20% de que sea normal, un 80% tiene razón, el examen es dramático, pero un 20% de que sea totalmente normal. Volví al rabino y le dije, mire, él dijo que hay un 20%. Dice, si hay un 20%, ahora dame el nombre de tu esposa y el nombre tuyo y vamos a rezar. Y me dijo qué es lo que debía hacer para que Dios tenga piedad, cómo rezar, qué hacer, qué recibir para mí algo extra. Yo y mi esposa, para poder llegar a tener la bondad divina, poder llegar a aceptar la bondad divina y demás, cómo prepararme para ese parto que no sabía cómo iba a salir hasta el último día, hasta que salió al mundo. Y de eso, al final, bendito sea Dios, mi hijo es un hijo normal, más que normal, muy inteligente y demás. Tiene sus problemas como cualquier niño, pero, Baruch Hashem, bendito sea Dios, no es nada que tenga que ver con algo cerebral o demás. Baruch, bendito sea Dios. Pero, ¿qué aprendí del rabino? Me dijo, mira, tú vas a este médico, vas al otro, y yo de verdad no entendí. Si él quiere rezar a Dios, ¿para qué hace falta que me mande más médicos? Y aprendí de que el rabino quería enseñarme de que si uno reza para algo totalmente no natural, es decir, no hay ninguna posibilidad que este niño no tenga un problema, un gran problema, es un rezo, un tipo de rezo. Pero si hay una posibilidad de 1% de que no haya ningún problema, a eso hay que rezar. De que ese 1% pase a ser un 100%. Y eso depende de la voluntad divina. Es decir, no fue un milagro, fue un rezo.
El milagro viene a ser cuando es 100% que no y al final pasa que sí. O 100% que sí está afectado y pasa que no está afectado. Eso es un milagro. Esto no fue un milagro, pero es el rezo. El rezo de la persona es no pensar en el milagro, sino pensar de que Dios con su bondadez nos haga el bien y podamos ver a mi hijo con salud y con alegría.